básico, lo que viene a ser la transmisión neuromuscular y el acoplamiento, excitación, contracción. En primer lugar, ya hemos visto en la anterior clase lo que venía a ser la contracción del músculo tibial. Sabemos que el potencial de acción del nervio debe liberar acetilcolina, esta debe abrir los canales de sodio, para que se despolarice el músculo, se permita, viene a ser entonces la apertura de los canales de calcio, y es propiamente el calcio que va a ingresar al cytoplasma, lo que va a generar la contracción, actuando con las fibras de troponina, para que de esta manera puedan deslizar las fibras de actina y de miosina entre sí. Pero ¿cómo se va a generar esta liberación de acetilcolina? En primer lugar, las neuronas, propiamente los axones que van a llegar al músculo, que vienen propiamente por lo que viene a ser la motoneurona anterior, van a llegar a formar lo que viene a ser la unión neuromuscular, formando la placa motora terminal. El axón, como ustedes saben, va a generar una gran variedad de ramificaciones que son las dendritas axónicas o terminales. Estas se van a distribuir a lo largo de lo que viene a ser la membrana del músculo. En este mismo lugar, además, encontramos algunas hendiduras en la membrana del músculo que van a tener incluso sus hendiduras subneurales, dándonos entonces la posibilidad de que no solo se libere acetilcolina en la parte más superficial del músculo, sino también entre estas hendiduras, que incluso llegan a rodear casi lo que vendrían a ser toda la parte de lo que son las dendritas de la neurona. El potencial de acción va a llegar entonces propiamente a través del axón, una despolarización, una carga eléctrica, la cual va a provocar la apertura de canales de calcio. La entrada del calcio desde el líquido extracelular hacia el interior de la neurona es lo que va a generar la secreción de acetilcolina. Recuerden que el calcio tiene la capacidad de generar movimiento, como lo que habíamos visto con la actina y la miosina. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Recuerdan la anterior clase que les mostré una cineína, ¿no? Una cinesina, que tiene también una parte de miosina y que se mueve sobre el citoesqueleto y llevan en el otro lado una vesícula, que en su contenido, en este caso, va a ser la acetilcolina. Ingresa el calcio, lo que va a activar esas dineínas y van a empezar a moverse hacia la membrana, llevando entonces las vesículas a la membrana. Como las vesículas están hechas de membrana celular, ni bien entran en contacto se fusionan y su contenido va a liberarse al exterior. Ese es el mecanismo de secreción, no solo en estas células, sino en casi todo tipo de célula secretora. Es la entrada del calcio lo que permite la liberación de las secreciones. Entonces se va a liberar la acetilcolina. Una gran cantidad de acetilcolina se va a liberar a nivel de lo que viene a ser la placa motora. En las hendiduras subneurales, en la parte más superficial, cerca de la neurona, vamos a encontrar receptores de acetilcolina que están unidos a canales de sodio. Van a ser entonces canales de sodio activados químicamente por la acción de la acetilcolina. Una vez que llega la acetilcolina, se va a abrir la compuerta del canal de sodio y esto va a permitir el ingreso del sodio, lo que va a generar la despolarización. Empieza la despolarización entonces en este punto. Alrededor y en la parte más profunda vamos a encontrar ya también canales de sodio activados por voltaje. Entonces, la despolarización que van a generar estos canales activados por acetilcolina va a alcanzar, esa carga eléctrica alcanza a estos canales activados por voltaje. Y de aquí ya empieza a distribuirse la despolarización por toda la membrana muscular. No solo a través de las hendiduras subneurales, sino por toda la membrana de la fibra muscular, ya que ahí vamos a encontrar una gran cantidad de canales de sodio activados por voltaje. Esto va a provocar entonces la despolarización total del músculo para poder generar eventualmente lo que va a ser la contracción muscular. Esa secreción de acetilcolina no va a permanecer constante, la misma a nivel de los receptores, ya que propiamente lo que vienen a ser estos espacios, estas hendiduras, donde encontramos una gran cantidad de tejido conectivo que mantiene las neuronas y los músculos cerca allí, tienen su posición, vamos a encontrar en estos espacios, entre toda esta parte de lo que viene a ser el tejido conjuntivo, vamos a encontrar una enzima, la acetilcolinesterasa.
Esta enzima, como indica el nombre, colinesterasa, está destruyendo a la acetilcolina. Lo que hace esta enzima entonces es empezar a descomponer a la acetilcolina, liberándola en primer lugar de los receptores y así evita que permanezcan activos constantemente. Esto es lo que va a determinar entonces que pueda repolarizarse la membrana. De lo contrario, la acetilcolina queda adherida al receptor y el canal de sodio queda abierto, lo que dificultaría o imposibilitaría la repolarización. Entonces, la acetilcolinesterasa es la que se va a encargar de ir descomponiendo la acetilcolina, permitiendo la relajación muscular. Vamos a tener el potencial de la placa terminal y la excitación de la fibra muscular. Estoy hablando propiamente de los umbrales. Es muy probable que se liberen pequeñas cantidades de acetilcolina, lo que va a generar la apertura de algunos canales de sodio y esto va a modificar el potencial de membrana. Pero no alcanzaría a superar el umbral para que se activen los demás canales de sodio activados por voltaje. Por lo tanto, habría liberación de acetilcolina, pero no habría en ningún momento lo que viene a ser la activación del potencial de acción muscular. Por eso mismo el potencial de la placa terminal, ya que puede modificarse sin necesidad de que haya un potencial de acción muscular. Pero una vez que el potencial de la placa terminal alcanza y supera el umbral de los canales de sodio activados por voltaje, esto me va a excitar entonces la fibra muscular. Por eso mismo yo puedo tener estimulaciones subumbrales, pero solo una va a ser la que va a generar la superación del umbral del músculo, provocando entonces la apertura de los canales de sodio activados por voltaje, y esto ya va a generar la distribución del potencial de acción a través de lo largo de toda la fibra muscular, permitiendo entonces la apertura de los canales de sodio y generando la entrada, de canales de calcio y generando la entrada del mismo para generar la contracción. Existe lo que viene a ser la fatiga de la unión. Si bien hay una gran cantidad de acetilcolina a nivel de las dendritas neuronales, pero no es una cantidad infinita. Quiere decir que cada potencial de acción va a ir liberando acetilcolina hasta que va a llegar un momento en que el potencial de acción ya no hay acetilcolina. Igual va a haber apertura de canales de calcio, ingresa el calcio, pero ya no hay vesículas, ya no hay nada que pueda liberarse. Por lo tanto, hay potencial de acción, pero sin la liberación de acetilcolina no se puede generar el potencial de acción muscular y no va a haber contracción muscular. A eso es a lo que nosotros conocemos como la fatiga de la unión. Habíamos visto en la anterior clase lo que venía a ser la fatiga muscular. ¿Recuerdan? Que viene a ser propiamente la ausencia de ATP. Sin ATP no va a haber contracción, pero tampoco va a haber relajación. Recuerden que el ATP es necesario no solo para el movimiento en la contracción, sino para que se libere la actina de la miosina. Y sin ATP, como habíamos visto en lo que era la rigidez cadavérica, se mantienen unidas. Entonces, cuando llegamos a fatiga muscular, el músculo va a quedar en la posición que está. Si está estirado, va a quedar ahí, no va a contraerse ni va a moverse. Pero si está contraído, se queda contraído, no va a poder relajarse. Claro, unos minutos después ya hay ATP, se empiezan a relajar las fibras, van a empezar a soltarse las fibras de actina y de miosina y entonces el músculo se relaja. Lo mismo pasa aquí, solo que en el caso de la fatiga de la unión, una vez que se llega a fatiga de la unión, no hay despolarización muscular. En la fatiga muscular, el músculo puede quedar contraído, mientras que en la fatiga de la unión, el músculo siempre queda relajado. Siempre va a quedar relajado porque no va a haber potencial de acción muscular. Igual, tampoco permanece por mucho tiempo. Las neuronas tienen la capacidad de producir acetilcolina constantemente. Claro, la producen en el soma neuronal. Es aquí donde, a partir del código genético, en los ribosomas, así como también en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, se va a generar la acetilcolina y se la va a empaquetar. Desde este punto y a través del axón, las vesículas secretoras van a ser transportadas por el citoesqueleto del axón hasta las dendritas. Toma un poco de tiempo todo eso. Pero al mismo tiempo, la neurona también puede reabsorber la acetilcolina que ha sido liberada y que no ha sido degradada
y también los metabolitos de la acetilcolina para poder remetabolizar. Los metabolitos van a ser ingresados, llevados a lo que viene a ser el soma, remetabolizados, reempaquetados como acetilcolina y enviados. En cambio, la acetilcolina que no ha sido degradada y no ha sido utilizada va a ser introducida dentro de la neurona directamente por la membrana celular, generando una vesícula secretora que va a ser utilizada también para la contracción del músculo. Entonces, constantemente se puede reciclar la acetilcolina. Muy poca cantidad de acetilcolina se pierde durante estos procesos. Y esa pequeña cantidad que se va a perder, gracias a lo que viene a ser el ingreso de nutrientes, se lo puede reemplazar constantemente. Quiere decir entonces que tanto la fatiga de la unión como la fatiga muscular no son permanentes. Poco de tiempo después vuelve a aparecer estas sustancias, el ATP o la acetilcolina, lo que va a permitir entonces que continúe con la función muscular o propiamente con la relajación y contracción del músculo. Una gran cantidad de vesículas se van liberando cada vez. Ingresa el calcio y se liberan decenas, cientos de vesículas de acetilcolina. Por eso estamos viendo que se tiene una amplia capacidad metabólica para poder generar y reciclar a la acetilcolina. Y es en ese punto donde podemos tener fármacos que nos faciliten o generen contracción muscular y también fármacos que nos van a bloquear la función de la contracción muscular. Tenemos en primer lugar lo que vienen a ser los fármacos que facilitan o generan contracción. Estos van a ir en dos formas. Primero, son los fármacos colinérgicos, o sea, aquellas sustancias químicas que tienen una estructura química similar a la acetilcolina y por lo tanto pueden activar los receptores de acetilcolina, abriendo los canales de sodio y permitiendo la despolarización del músculo. Si tomamos en buena cantidad, van a contraer el músculo. Si más bien son cantidades un poco más bajas, recuerden, podemos tener una modificación de la placa, del potencial de la placa, acercando al umbral. Y ya la acetilcolina sería suficiente para generar la contracción, sin necesidad de que se libere gran cantidad de acetilcolina. Facilitan o estimulan contracción. Estos van a ser la metacolina, el carbacol y la nicotina. Si se están pensando, sí, estamos hablando de la nicotina que se encuentra en el tabaco, en los cigarrillos. Entonces, la nicotina tiene la capacidad de generar o facilitar contracción del músculo estriado. Por otro lado, en vez de estimular los receptores, yo podría más bien facilitar la función de la acetilcolina, haciendo que permanezca más tiempo en la unión neuromuscular. Entonces, voy a tener los bloqueadores de la enzima acetilcolinesterasa. Si yo bloqueo, inactivo esta enzima, la acetilcolina permanece por un mayor periodo de tiempo en los receptores, lo que eventualmente me facilita y me genera contracciones musculares. Aquí tenemos lo que viene a ser la neostigmina, la fisostigmina y el fluorofosfato de diisopropilo. Hay que tener muy en cuenta algo importante. Los colinérgicos, así como los bloqueadores de acetilcolinesterasa, ambos van a ser facilitadores o estimuladores de la contracción muscular. En el caso de los colinérgicos, también se van a ver degradados por enzimas, tanto la acetilcolinesterasa como otras enzimas corporales que también los pueden descomponer. Lo que quiere decir que me pueden facilitar la contracción, pero en ningún momento me van a generar una contracción demasiado intensa o me van a generar un espasmo muscular. En cambio, los bloqueadores de acetilcolinesterasa, la neostigmina, la fisostigmina y el fluorofosfato de diisopropilo, sí podrían provocarme un espasmo, porque podrían estar a una dosis tan elevada que no va a desaparecer fácilmente la acetilcolina y eso va a mantener el músculo contraído por un mayor periodo de tiempo. Y no se olviden que tenemos el efecto en escalera. Cada estímulo aumenta más la cantidad de calcio. Y si ya tengo de por sí gran cantidad de calcio en el músculo, esto me va a llevar a un espasmo muscular. Los colinérgicos rara vez van a generar un espasmo muscular. En cambio, los bloqueadores de acetilcolinesterasa, uno de sus efectos colaterales es justo el desarrollo de espasmos musculares. Esto siempre en el caso de dosis elevadas, de dosis tóxicas. Por otro lado, también puedo bloquear la contracción.
Si yo bloqueo el receptor de acetilcolina, aunque salga la acetilcolina, haya acetilcolina o inclusive bloquee la acetilcolinesterasa, no va a haber contracción muscular, porque está bloqueado el receptor. Entonces no hay forma de que la acetilcolina u otra sustancia se una para permitir la apertura de los canales de sodio. Eso me va a generar relajación muscular y ahí tenemos propiamente lo que vienen a ser los medicamentos curariformes, llamados de esta manera porque la mayoría son derivados de una sustancia química natural conocida como el curare. Entonces, estos medicamentos van a bloquear el receptor de acetilcolina, impidiendo que pueda generarse el potencial de acción, por lo tanto, impidiendo la contracción muscular. Van a ser propiamente, entonces, relajantes musculares. Existe la patología conocida como la miastenia grave o miastenia gravis. Es una enfermedad genética hereditaria autoinmunológica. Quiere decir, el propio sistema inmunológico del cuerpo desarrolla, tanto por anticuerpos como también por la función de los leucocitos, va a generar defensa contra estructuras de nuestro cuerpo. Esas son propiamente las enfermedades autoinmunes. En este caso, se va a generar una destrucción inmunitaria de los receptores de acetilcolina. Eso es lo que pasa en la miastenia gravis. Nuestro propio sistema inmunológico va a destruir los receptores de acetilcolina. Si no tenemos receptores de acetilcolina, va a haber también parálisis muscular. Porque aunque llegue el potencial de acción y se libere acetilcolina, no hay receptores en los cuales actuar. Por lo tanto, el músculo no se puede contraer. Es una enfermedad genética hereditaria. Al ser inmunológica, no es inmediata. Toma tiempo en que empiece a desarrollarse, así como se desarrolla la inmunidad, o básicamente como son las alergias. Toman tiempo en que se desarrolle. Los pacientes con miastenia gravis pasan su infancia sin problemas. La mayoría de ellos va a llegar inclusive hasta los 12, 13 años sin ninguna alteración. Ya es a partir de esta edad donde puede empezar a generarse la inmunidad. A veces un poco antes, a veces un poco después. Generalmente es entre los 10 a 15 años que empieza a manifestarse, pero en algunos pacientes un poco antes, un poco después, dependiendo de la actividad inmunológica. A partir de ese punto se empiezan a destruir los receptores de acetilcolina y empieza a generarse debilidad muscular. No es de golpe la parálisis, pero con el tiempo va a llegar a eso. Muchos de estos pacientes ni siquiera llegan a vivir alrededor de los 40 años de edad. Muchos fallecen entre los 30 y 35, porque a medida que se debilita el músculo, van perdiendo funciones. Y uno de los músculos que se va a debilitar son los músculos respiratorios, provocando un paro respiratorio que viene a ser la causa de muerte de estos pacientes. ¿Cómo los trataríamos? ¿Cuál creen que sería el tratamiento? Bien. Podemos utilizar colinérgicos. También podemos utilizar bloqueadores de la acetilcolinesterasa. O sea, vamos a utilizar todos aquellos fármacos que van a facilitar o estimular la contracción muscular. Pero no solo eso. Al ser autoinmune, también tenemos que utilizar inmunosupresores. Si no hacemos la inmunosupresión, claro, podemos dar los colinérgicos o los bloqueadores, cualquiera de los estimulantes, y va a generar entonces que pueda mantenerse un mayor periodo de tiempo la contracción muscular. Digamos que aumentamos su periodo de vida de 35 hasta los 45 años, pero con el inmunosupresor pueden vivir hasta los 60, 65 años o más. Todo eso dependiendo de cómo se está desarrollando la inmunidad del paciente. Siempre la combinación no se olvide. Cualquier patología inmunológica tiene que tener su tratamiento inmunosupresor. Y a eso le vamos a añadir los demás tratamientos para prevenir o tratar de revertir lo que viene a ser el efecto autoinmune. No solo el propio ataque del sistema inmunológico, sino los efectos que está generando eso. En este caso, utilizaremos inmunosupresores más estimulantes de la contracción muscular, y de esta manera podemos aumentar el periodo de tiempo de estas personas y dándoles una mejor calidad de vida por un mayor periodo de tiempo. No podemos evitar que se desarrolle, no podemos curar la enfermedad, pero sí podemos mejorar la calidad de vida y darle un mejor pronóstico al paciente en lo que viene a ser el tiempo de vida. Mejor pronóstico no siempre significa curar lo que va a vivir hasta que sea anciano, etc. Mejor pronóstico es mejorar su calidad de vida el mayor tiempo posible. Ahora bien,
Ya sabemos que las fibras musculares pueden ser extremadamente gruesas, ¿verdad? El músculo generalmente produce hipertrofia, no hiperplasia, al menos el músculo estriado. Lo que quiere decir que en la parte interna puede aumentar en gran cantidad lo que vienen a ser las fibras de actina y de miosina. Y tomaría tiempo en que el calcio que se está liberando en la membrana y en el retículo sarcoplásmico cerca de la membrana pueda alcanzar la parte más profunda de la fibra muscular, facilitando la contracción de las fibras de actina y de miosina a este nivel. Lo bueno es que tenemos retículo sarcoplásmico casi a lo largo y ancho de toda la fibra muscular, no solo en sentido longitudinal, sino también en profundidad. El retículo sarcoplásmico rodea a las miofibrillas, va a rodear a la actina y a la miosina. Y para que alcance fácilmente el potencial de acción y se puedan abrir los canales de calcio, ahí es donde entran lo que vienen a ser los túbulos transversos, que son edentraciones de membrana celular en forma de túneles que entran lo más profundo posible dentro de la fibra muscular. Así que la despolarización, el potencial de acción, no solo fluye por la parte externa de la fibra, no solo por la membrana en la parte externa, sino que va a fluir a la parte interna de la fibra muscular gracias a los túbulos transversos. Eso va a permitir que no solo se abran los canales de calcio cerca de la membrana, sino también en toda la profundidad de lo que viene a ser la fibra muscular. Y recuerden que el músculo estriado esquelético, si bien ingresa un poco de calcio, pero depende del calcio intracelular, el que se encuentra dentro de los retículos sarcoplásmicos. Más que nada en las cisternas terminales que se encuentran casi adyacentes a los túbulos transversos. También tenemos aquí el retículo sarcoplásmico, pero esta es la parte central y estas son las cisternas. Y el calcio está acumulándose principalmente a nivel de las cisternas, que están cerca del túbulo transverso para facilitar la salida de gran cantidad de calcio. La despolarización, entonces, el potencial de acción, va a fluir a través de toda esta estructura, permitiendo entonces la entrada del potencial por los túbulos transversos, y una vez que se despolariza se invierte la carga eléctrica, y eso es lo que va a abrir los canales de calcio. Bueno, repetir, si bien se abren algunos en la membrana, pero no es suficiente calcio para la contracción y solo va a afectar a las fibras que están cerca de la membrana, no a la parte profunda. En cambio, gracias a los túbulos transversos, todas las cisternas terminales van a abrir sus canales de calcio y el calcio, por difusión facilitada por simple presión, empieza a salir, porque hay gran cantidad de calcio acumulada en la cisterna y no hay nada dentro del sarcoplasma. Así que fluye el calcio. Fluye el calcio, se encuentra y se une a la troponina. Esto va a generar que la troponina traccione la tropomiosina, moviéndola, liberando los puntos activos, y se inicia la contracción muscular. La cabeza del puente cruzado se va a unir al punto activo y va a empezar a deslizarse y a liberarse, generando la contracción muscular. Una vez que se repolariza, nuevamente vuelven las cargas normales a lo normal. Esto nos va a provocar el cierre del canal de calcio. Se va a cerrar el canal de calcio y como ya no está saliendo calcio, aquí se va a activar ahora la bomba de calcio, que empieza a sacar al calcio del sarcoplasma y lo empieza a introducir en el retículo sarcoplásmico. Lo introduce por la parte central. En las cisternas vamos a encontrar una molécula, la calsecuestrina. Esta proteína es la que atrae al calcio hacia las cisternas terminales. Si no, se acumularía más calcio en la parte central del retículo que en las cisternas terminales. Gracias a la calsecuestrina, el calcio va a empezar a acumularse, a moverse hacia la cisterna terminal, donde va a acumularse en gran cantidad, permitiendo entonces que en la siguiente despolarización y apertura de canales de calcio pueda este fluir para generar una contracción muscular. En el caso de lo que viene a ser la hipertermia maligna, o propiamente una fiebre elevada, la hipertermia maligna, en primer lugar, va a provocar que más fácilmente se abran los canales de calcio y de sodio. O sea, facilita la despolarización y la apertura de canales de calcio. En la anterior clase habíamos visto que para mantener activo el músculo teníamos las señales de tono
muscular. Pequeñas señales muy pequeñitas que apenas si generan un poco de contracción en alguna que otra fibra muscular, manteniéndolas activas a modo de ejercicio, podríamos decir, y las mantiene activas. Contracciones bastante débiles y pequeñas que no son perceptibles. Pero en el caso de una fiebre elevada, como tenemos mayor facilidad de potenciales por la fiebre, entonces se van a abrir con mayor facilidad los canales de calcio, permitiendo un flujo de calcio mayor. Estas señales de tono muscular entonces se van a hacer más intensas, provocando que la fibra muscular, en vez de tener una mínima contracción que no percibimos, ahora sí va a tener una contracción más intensa que sí la vamos a percibir. Pero, recuerden, estas fibras se están contrayendo de forma independiente. No es una contracción total y una relajación, sino que hay fibras que empiezan a contraerse y otras se relajan. Normalmente las señales son bien bajitas, casi no hay movimiento. Pero cuando hay hipertermia, o sea, fiebre, estas son más fuertes las contracciones. ¿Y eso qué generaría? Por fuera. Ese es el temblor muscular en la fiebre. Ese es el temblor muscular en la fiebre. Y claro, cuando estamos con hipotermia se genera lo mismo, pero por el hecho de que el músculo tiene que trabajar para generar calor. Pero en la fiebre, esos potenciales son tan elevados que el músculo empieza a temblar. Y el problema de eso es que si en frío temblamos para generar calor, imagínense con fiebre temblar, genera más calor. Lo que puede aumentar aún más la temperatura. Cuando llegamos a los 40, 41 grados, empiezan las convulsiones. Empiezan las convulsiones. Ya no solo es el músculo, el mismo sistema nervioso empieza a liberar potenciales extremadamente fuertes, lo que hace ya que la persona se sacuda, va a generar una convulsión. Ya a los 41 grados empieza a haber daño celular. Empieza a haber daño celular. Porque con 41 grados de temperatura, las proteínas se van a coagular, van a desnaturalizarse. Y las proteínas que tenemos en el cuerpo, muchas son enzimas. Y sin enzimas, por ejemplo, dentro de lo que viene a ser la mitocondria, ya no respira la célula. La mitocondria es la respiración celular y ahí hay enzimas. Y si no hay, no funcionan, no hay respiración celular, la célula se asfixia y muere. Eso puede pasar con fiebres elevadas. Por eso que cuando tenemos pacientes con 40, 40.5, 40.8, básicamente los metemos al agua helada. Hay que bajarle la temperatura rápidamente. No nos da opción a darle un medicamento, a esperar, nada. Básicamente los ponemos en agua con hielo para bajar esa temperatura. Porque a 41 grados hay daño celular. Hay daño celular. Y si queda mucho tiempo en esa temperatura o sigue elevando, básicamente el paciente se cocina así mismo, se muere. Básicamente se va a morir. Eso es lo que pasa con la hipertermia maligna, propiamente con la fiebre elevada. Entonces se genera lo que viene a ser el acoplamiento excitación-contracción. El potencial de acción se va a distribuir a lo largo de toda la fibra muscular, no solo sobre la fibra, sino en la profundidad de la fibra gracias a los túbulos transversos. Esto va a permitir entonces que el calcio empiece a fluir desde el retículo sarcoplasma hacia el sarcoplásmica para generar entonces la contracción muscular. Al mismo tiempo, se está bombeando el calcio dentro del sarcoplasma. Se está utilizando igual ATP para bombear el calcio que ingresa en la parte central del retículo sarcoplásmico, pero se mueve por la cual secuestrina hacia las cisternas terminales. Si mantiene la despolarización, va a seguir fluyendo, va a seguir manteniendo la contracción. Sigue entrando, da la vuelta, o sea, va fluyendo. Una vez que se repolariza, se cierran los canales de calcio y el calcio se va a quedar dentro del retículo sarcoplásmico, desapareciendo del sarcoplasma y relajando al músculo. Esto es lo que vemos propiamente, ya sea una contracción y relajación rápida, solo se ha despolarizado y repolarizado el músculo, o podríamos tener una contracción sostenida, donde el músculo se despolariza y se mantiene ese impulso de despolarización, generando entonces este ciclo constante de flujo de calcio. Como les decía, cada potencial de acción libera calcio. Esto es lo que permite el efecto en escalera, porque la bomba de calcio no va a sacar el calcio en un instante, le toma un poco de tiempo. Entonces, si viene otro potencial de acción, va a liberarse calcio, pero ya había calcio dentro de la fibra, provocando entonces que cada vez se acumule un poco más de calcio, un poco más de calcio.
Básicamente, como dice el refrán, gota a gota se llena el vaso. Entonces, poquito a poquito va aumentando la contracción muscular. Justo lo que habíamos visto con el efecto escalera y la tetanización, donde cada vez incrementa la fuerza hasta que se genera el espasmo muscular. Justo por el acoplamiento, excitación, contracción. ¿Alguna duda? Les dije que eran temas cortos. ¿Alguna duda? Dudas.